Hola, buenos días a todos, buenas tardes, donde quiera que estén. Bienvenidos al seminario del día de hoy. Hoy les voy a presentar a nuestra invitada del día. Es la doctora Daniela Moctezuma Ochoa. Es doctora en Tecnologías de la Información y Sistemas Informáticos por la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España, donde recibió el grado en junio del 2013 con mención honorífica. Es también maestra en ciencias computacionales por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el CENIDET, en Cuernavaca, Morelos, en el 2009 con mención honorífica. Es cátedra CONACYT asignada al Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial desde el 2014 y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 del CONACYT. Actualmente, la doctora es la coordinadora académica de la sede de Centro Geo en Aguascalientes. Sus líneas de investigación actuales son aprendizaje automático, visión por computadora, videovigilancia inteligente y visión y lenguaje. Esta mañana nos acompaña con esta plática con título Una imagen vale más que 1000 palabras, clasificación multimodal en problemas tradicionalmente abordados usando solo texto. Doctora Moctezuma, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Les doy la palabra. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo les voy a hablar un poco de algunos esfuerzos que he hecho en conjunto con algunos otros colegas, tratando de incorporar imágenes a problemas que tradicionalmente se abordaban usando solo texto. Entonces, por eso el título de esta charla. El contenido, pues un poco primero dando los créditos correspondientes del grupo de trabajo y luego pasamos a lo que es la clasificación de texto, la clasificación de imágenes, perdón, y los problemas que voy a presentar, tanto las soluciones a ellos como los resultados, es el perfilado de usuario y la clasificación de memes. Y bueno, al final explicar un poco las soluciones propuestas, los resultados que hemos obtenido hasta ahora. Parte del trabajo que les voy a mencionar, sobre todo la primera parte, pues fue desarrollada por el grupo de investigación en Geotec, que somos algunos investigadores de Centro Geo y de Infotec. Normalmente los desarrollos que hacemos, los algoritmos escritos en Python, típicamente están disponibles en nuestra página de GitHub, así que de todos los algoritmos que les voy a mencionar hoy que trabajamos en la primera parte, están disponibles en este sitio, ¿no? de GitHub, en la parte de Geotec, en la página de Geotec. Y bueno, nuestro objetivo básicamente es desarrollar algoritmos de inteligencia computacional que sean capaces de entender o clasificar texto e imágenes de forma automática. La segunda parte ya es un esfuerzo que se hizo en conjunto con un alumno de CIMAD Monterrey en la maestría de cómputo estadístico, una tesis que se codirigió con en conjunto con el doctor Víctor Muñiz, y ese fue como el segundo intento que les voy a presentar sobre las soluciones propuestas a estos problemas. Y bueno, pues seguramente ustedes ya saben lo que es la clasificación de texto, ¿no? Que al final de cuentas es asignar una categoría previamente definida a un conjunto de textos, ya sean documentos, tweets, reviews, etcétera. A final de cuentas, esto se aborda como un problema de clasificación supervisada. En nuestro caso, típicamente trabajamos con clasificación supervisada. Y para esto pues necesitamos el par, ¿no? Texto, categoría definida, y luego ya el algoritmo encontrará la función que aproxime esa categoría dado esa entrada. ¿Qué tipo de problemas se trabajan en clasificación de texto? Muchos de ellos en competencias académicas de clasificación de texto en algunos congresos bastante conocidos a nivel mundial, como el CEMEVAL, ¿no? Que es una competencia para clasificación de texto, que en esa misma competencia hay diferentes tareas, como puede ser la clasificación de sentimientos o análisis de sentimiento, que es asignarle una categoría positivo, negativo, neutro a un texto, o la clasificación de emociones, ya sea definir si es agresivo, si es, no sé, si es triste, etcétera, o incluso definir intensidad de emociones, ¿no? Que es una cuestión un poco más compleja. Detectar agresividad, ironía, misoginia, humor, etcétera. Ahí nosotros podemos colocar la categoría que queramos, siempre y cuando obviamente sea el reflejo del contenido del texto que queremos clasificar. Otros ejemplos de este tipo de tareas de clasificación es, por ejemplo, el perfilado de usuarios,
dado un conjunto de textos, poder determinar si lo escribió una mujer, un hombre, su rango de edad, incluso su variación de lenguaje, etcétera. Y bueno, cualquiera que vayan surgiendo, ¿no? Como el caso de los memes, que en este caso es una clasificación multimodal, pero son tareas nuevas que antes no, que apenas tendrán un par de años, que antes no se hacían. Y obviamente esto va evolucionando, ¿no? La clasificación de texto. ¿Qué tipo de datos se utilizan típicamente? Pues gracias a su facilidad de adquisición, los tweets son los elementos más utilizados en este tipo de tareas de clasificación. Sin embargo, no están limitados a eso, ¿no? Podemos usar documentos completos o usar reviews o incluso contenido de foros, etcétera. Pero enfocándonos a nivel tweet, podemos utilizar un solo tweet para determinar la polaridad o podemos utilizar un solo tweet para clasificar si es agresivo o no. Eso puede ser a nivel tweet. Lo podemos hacer también a nivel conjunto de tweets por usuario. Por ejemplo, la tarea de perfilado de usuario requiere un conjunto de tweets para poder definir rasgos del autor, ¿no? De quién escribió ese conjunto de tweets. O también podemos trabajar con un conjunto de tweets, no necesariamente del mismo usuario, para poder clasificar, no sé, a lo mejor el estado de ánimo de una comunidad, ¿no? O del país, ¿no? Ahí no nos fijamos si es un conjunto de un usuario en particular, sino que podemos tomar un conjunto de tweets por muchos usuarios, ¿no? Para determinar esa clasificación a un nivel más alto. Y bueno, esto, como les decía, esto es clasificación supervisada y dado un texto, aproximamos una categoría previamente definida y bueno, la entrada puede ser tweets o cualquier otro tipo de texto que se les ocurra. Por otro lado, tenemos también la clasificación de imágenes, que tradicionalmente se han trabajado de forma separada, ¿no? En el pasado han sido temas tratados de forma separada, pero al igual que con el texto, la clasificación de imágenes es exactamente el mismo objetivo, ¿no? Dado una imagen o un conjunto de imágenes, definir una categoría, ya sea un contenido o si hay ciertos objetos o si queremos clasificar toda la imagen dentro de una categoría. Es lo mismo, la diferencia es que la entrada es, en este caso es una imagen, y a veces transformar una imagen a un vector numérico puede ser mucho más complejo que el texto, ¿no? Dependiendo las aproximaciones que se sigan, pero bueno, se puede simplemente diferenciar por cómo vamos a transformar la entrada a un vector. Pero detrás de eso hay también un problema de clasificación supervisada, que lo que queremos es obtener una categoría, ¿no? Que si estamos clasificando manzanas, que el modelo aprenda que cuando haya un color rojo sea una manzana, entonces cuando vengan nuevas manzanas, para ver que hay un color rojo, entonces la categoría a predecir va a ser una manzana, ¿no? Ese es el objetivo también con las imágenes. En las imágenes también podemos, como les decía, clasificar la imagen completa, clasificar y localizar dentro de la imagen la región que nos interesa o detectar múltiples objetos dentro de la imagen, como es el caso de la tercera imagen, que tenemos ahí detectados, ¿no? El perro, el pato y el gato. O incluso podemos hacer segmentación de estos objetos, ¿no? Porque aquí simplemente están ubicados en un recuadro, pero no todo lo que está en este recuadro pertenece al objeto de interés. Entonces, también se puede hacer un mayor detalle de segmentar exactamente los píxeles, la región de la imagen en la que está contenida los objetos. Entonces, también hay diferentes, así como en texto tenemos identificación a lo mejor de polaridad en base a una instancia, ¿no? También se puede complicar esta clasificación de texto, al igual que aquí con las imágenes de segmentación y detección de múltiples objetos. ¿Y cómo se aborda típicamente todo esto? Ya sea el enfoque de bolsa de palabras, ¿no? Que se utiliza mucho en procesamiento de texto, que es determinar un vocabulario y poder contabilizar este vocabulario en cada uno de los documentos cuántas ocurrencias tienen esas palabras, ¿no? En este diccionario. En las imágenes también se puede hacer algo muy similar. De hecho, existe un método que se llama bolsa de palabras visuales, que básicamente es el mismo esquema, solamente que las palabras
vienen definidas por descriptores que están contenidos en los valores de los píxeles en las imágenes. Por ejemplo, si yo extraigo un conjunto de descriptores, perdón, un conjunto de descriptores, aplico un k-means para poder determinar los centroides, ese universo de vectores de los descriptores. El número de K me va a definir el número de palabras en mi vocabulario, ¿no? Y al final eso se va a traducir en un histograma de ocurrencia de esas palabras visuales en cada una de las imágenes. Por lo tanto, aquellas imágenes que tengan perros, probablemente el comportamiento de sus palabras visuales va a ser diferente que aquellas imágenes que tengan, no sé, un atardecer, ¿no? El comportamiento del histograma típicamente podría ser diferente. Ok, ya sabiendo un poco más o menos los ejemplos y los objetivos de ambas tareas de clasificación, vamos a hablar de los dos problemas que hemos abordado en estos dos intentos que les voy a comentar. El primero es el perfilado de usuarios, que también surgió como parte de una participación en una competencia académica de clasificación de texto. En este caso, la tarea era determinar, dado un conjunto de tweets, determinar si el usuario era una mujer, un hombre y su género. No, perdón, y su rango de edad, ¿no? Y esta tarea surgió de forma inicial, solo con texto, y obtuvimos buenos resultados. Pero en el año 2018, si no mal recuerdo, fue el primer año donde lanzaron esta misma competencia, pero con imágenes. O sea, nos compartían 1000 tweets por usuario y un determinado número de imágenes que ese usuario compartió en la red. O sea, no son imágenes del usuario, ¿no? O sea, no son selfies, o puede ser que haya selfies, sino que el objetivo es ver qué imágenes comparte ese usuario en la red, ¿no? Esa era como la parte de las imágenes para volver un problema multimodal. El otro problema es todavía un poco más reciente. Este creo que salió en el 2020. Fue el primer año que lo lanzaron en el CMVAL, que es la clasificación de memes, que es Memotion Analysis. Y aquí también nos proporcionaban el texto del meme y la imagen, ¿no? La imagen asociada al meme. Y había 3 tareas. Nosotros nos enfocamos mayormente a la clasificación más alta, ¿no? A un nivel más alto, que es determinar si es positivo, negativo o neutro el contenido de un meme, considerando tanto el texto como la imagen, ¿no? Y pareciera un problema sencillo, ¿no? Pero la verdad es que es bastante más complejo de lo que esperábamos. En las soluciones, ¿cómo hemos evolucionado para tratar de resolver estos dos problemas? En la parte de user profiling, cuando tenemos el conjunto de tweets y sus imágenes, el primer esfuerzo que hicimos fue tomar MicroTC, que ahorita les voy a explicar un poco qué es MicroTC, para tratar el texto y utilizar la bolsa de palabras visuales para codificar la imagen, ¿no? Al final de cuentas, estos dos nos dan una probabilidad de ocurrencia o probabilidad de pertenencia a cada una de las categorías, y hacíamos una especie de ponderación por cada una de las salidas de los datos. Aquí MicroTC, que es uno de los algoritmos, yo creo que más viejos que tenemos, que también está disponible en la página de GitHub por si lo quieren probar, es un método que tiene como objetivo poder proponer un conjunto de modificaciones al texto, tanto en preprocesamiento, tokenizadores y esquemas de pesado, para que finalmente esa representación se pruebe con una máquina de soporte vectorial y hacer la clasificación. Pero todo esto se trata como un problema de optimización combinatoria, donde en cada iteración se seleccionan un conjunto de parámetros, se prueba esos conjuntos de parámetros sobre los textos y se evalúa qué tan bien se está clasificando con esa representación. Y eso, como cualquier problema de optimización combinatoria, pues en cada iteración se van
cambiando los parámetros de acuerdo a un espacio, ¿no? De acuerdo en este caso, creo que usamos el algoritmo de Random Search. Entonces, dependiendo de cómo Random Search ubicaba los siguientes parámetros a probar, pues se iba haciendo el proceso iterativo. Al final se obtenían los mejores parámetros posibles para una determinada tarea. Entonces aquí, creo que no lo puse, pero de los parámetros de preprocesamiento que se pueden elegir o que puede elegir el algoritmo de MikroTC, pues están estos que manejan los hashtags, cómo manejamos los números, cómo manejamos las URLs, cómo se manejan las menciones de usuarios, si se va a hacer lowercasing, etcétera, ¿no? Cada una de estas opciones tiene, o cada uno de estos parámetros tiene 3 opciones típicamente, que puede ser, se deja tal cual está, por ejemplo, los hashtags, ¿no? Se deja tal cual está ese hashtag, lo que sea que diga el hashtag, o se agrupa, es decir, en todos los textos donde hay un hashtag, se va a reemplazar por una etiqueta que diga, aquí hay un hashtag, ¿no? Genérico para todos, o se elimina, ¿no? Normalmente son esas 3 opciones para cada uno de los parámetros de preprocesamiento, entonces el algoritmo establece unos valores y prueba, ¿no? Y en la siguiente iteración establece otros valores y sigue probando. Esto por la parte de preprocesamiento. Por la parte de tokenizadores, utilizamos n-gramas, q-gramas y skip-grams. En este caso, también el valor de q es la que va variando en cada iteración. Por ejemplo, si queremos probar q-gramas con q igual a 3, pues sería esta la transformación por tokens, ¿no? Si nuestro texto fuera, bueno, en este caso es conference solo, nuestra representación sería como esta que está entre llaves. En la parte de n-gramas, que n-gramas son de palabras, los q-gramas se refieren a los caracteres. La parte de n-gramas, si tuviéramos, por ejemplo, n igual a 2 y nuestro texto fuera this conference is really good, pues esta sería la representación del texto, ¿no? Tomar palabras, tomar conjuntos de 2 palabras consecutivas. Y los skip-grams tienen 2 parámetros, que es el número de palabras y con el salto en medio de ellas, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo de this conference is really good, pues nuestra representación sería la de abajo, ¿no? Aquí no está completa, pero pues se entiende, no, sí, is good, aquí acaba. Sería thesis, porque tenemos 2 palabras con un salto entre ellas 2, y conference really, lo mismo, 2 palabras y un salto de 1 entre ellas 2. Entonces, aquí el algoritmo de MikroTC puede probar diferentes valores. Nosotros podemos definir un espacio de búsqueda con diferentes valores de Q, con diferentes valores de N y con diferentes valores del skipgram. Y el algoritmo va a ir probando esos valores y va a ver, se me va a dar como resultado con qué funciona mejor la representación, la tokenización con ese texto para esa tarea en particular, si con Q igual a 2 o 3, con n-gramas de 1 o de 3, etcétera, ¿no? Para finalmente la generación del vector, puede ser por TF, TF-IDF, por ahí teníamos algo basado en entropía. Esto ya está un poco desactualizado, pero en la documentación de MikroTC están las formas de vectorizar más actualizadas. Pero básicamente también esto se pone a prueba en el algoritmo de optimización combinatoria, donde podemos establecer que sea solamente la frecuencia de la ocurrencia de los tokens en los documentos. Y entonces esa sería la mejor opción. O si se prueba una TF-IDF, esa probablemente nos puede dar mejor o peor resultado. Eso nos va a decir el algoritmo al final. Cuando tenemos establecidos esas 3 cajitas, las primeras 3 cajitas, es como un flujo de trabajo, ¿no? De cómo vamos a ir procesando el texto y al final cómo vamos a pasar de texto a un vector de números. Eso sirve como entrada para un clasificador, en este caso una SVM, no modificamos nada, una SVM con un kernel lineal, parámetros por default, y obtenemos la clasificación. Eso se pone a prueba con una métrica como la accuracy y se está intentando optimizar pues esa métrica, ¿no? Dado un conjunto de parámetros.
En términos generales, así funciona MicroTC. Otra de las soluciones que hemos propuesto para el texto también es eBOMSA, que es una especie de transformador de datos a un espacio de funciones de decisión. Aquí estas cajitas que dicen BAMSA, pueden ponerle perfectamente MicroTC. O sea, BAMSA y MicroTC son dos algoritmos que también están, BAMSA también está en la página de GitHub. Funcionan básicamente igual, solo que uno es dependiente, uno usa recursos específicos del lenguaje si se activa esa opción y el otro no. Pero aquí, por ejemplo, para este caso podemos cambiar el nombre aquí perfectamente que sea MicroTC. Entonces, cada uno de estos modelos se entrena con un conjunto de datos diferente o con parámetros diferentes que se puedan establecer manualmente, por ejemplo, y vamos a tener modelos diferentes, teóricamente, ¿no? Y dado un texto que pase por este modelo, me va a dar un vector de funciones de decisión por todas las clases que tengo en el conjunto de datos. Entonces, todos esos conjuntos de funciones de decisión se mapean en este espacio de funciones de decisión para finalmente, aquí creo no se ve, lo corté, para finalmente clasificar con un algoritmo que se llama EBODAC. Ese algoritmo fue propuesto por el doctor Mario Graf y colegas, y al final ese algoritmo clasifica sobre este espacio de funciones de decisión obtenido previamente de todos estos modelos, ¿no? Este es una solución muchísimo más compleja, ¿no? Como un poco más elaborada en ese sentido, pero también nos dio buenos resultados para tratar el texto. Y estas dos, MicroTC y eBOMSA, son para tratar el texto, tal como lo mencionaba acá, ¿no? Tratamos el texto de forma separada y la imagen, en este caso, con bolsa de palabras visuales. Y otra cosa que probamos fue en la parte de Memotion, lo de la bolsa de palabras visuales en las imágenes, lo usamos para el perfilado de usuarios en el primer intento. Y también en Memotion tratamos el texto con MicroTC y la imagen con diferentes métodos, pero el que mejor resultado nos dio con la imagen en particular fue redes neuronales convolucionales, una red neuronal convolucional entrenada con, creo que esta fue la ResNet, que típicamente ya vienen preentrenadas con ImageNet. Y a pesar de que fue un intento un poco más actualizado, por decirlo así, o un poco más exhaustivo, pues los resultados no fueron los que buscábamos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la clasificación de memes, usando solo el texto, es decir, los tweets de los usuarios, no, perdón, solo el texto de los memes, obteníamos un 0.89%, bueno, un 0.89 de accuracy, un 89% de accuracy. Usando solo las imágenes, obteníamos un 83% de accuracy, o sea, era mejor usar solo el texto. Y si de alguna forma combinábamos ambos, llegábamos al 89, ¿no? Pero seguía siendo mejor considerar solo el texto. Entonces, a mí lo particular sí no me hacía mucho sentido, ¿no? Siempre venía a mi mente no que las imágenes dicen más que las palabras, ¿no? Entonces, no podía yo quedarme con esa inquietud y, de hecho, el primer resultado en la competencia de user profiling fue muy malo, o sea, fue todavía más separado usar esta aproximación de palabras visuales y MicroTC para el texto. Era muchísimo mejor solo utilizar el texto, ¿no? Entonces, pues también no era un buen resultado y esto a pesar de que se usaron técnicas de deep learning, pues tampoco fue suficiente, ¿no? Entonces, el segundo intento fue un poco más pensado en el sentido de que tuvimos más tiempo para trabajar en ello, sobre todo el estudiante de la tesis de esta maestría, que es la maestría de cómputo estadístico de la Unidad Monterrey de CIMAT. Y aquí lo que planteamos es obtener para el mismo conjunto de problemas, tanto para user profiling como para
para los memes, poder obtener representaciones textuales de las imágenes y luego ya concatenar los dos textos, el texto adquirido de la imagen por el texto de la base de datos tal cual, para, para tratarlo con microTC, los dos, y poder hacer la clasificación. Esto, ¿cómo lo hicimos? Utilizando métodos de image captioning. Teníamos la imagen, se genera automáticamente la descripción de esta imagen. O sea, no sé si estén familiarizados con el problema de image captioning, que es básicamente, tienes una imagen y el objetivo es describir en lenguaje natural el contenido de la imagen, ¿no? Tal como nosotros lo haríamos si vemos una imagen con un perro en un estadio o un perro jugando con una pelota, pues esta descripción sería algo así como hay un perro en el pasto jugando con una pelota con un niño, ¿no? Algo así. Entonces, lo que usamos fue una red también preentrenada con una base de datos de image captioning para poder agarrar las imágenes, en el caso de user profiling, las imágenes compartidas por los usuarios, trasladarlas a texto, ¿no? Porque dijimos, bueno, si la imagen tal cual no nos está ayudando, pues entonces convirtámosla a texto y tratémoslo con microTC, que es el que nos está dando mejor resultado, ¿no? Esa era como la lógica detrás del esfuerzo. Y lo que hicimos, tanto para user profiling como para el Memotion Analysis, fue lo siguiente, ¿no? Utilizando la base de datos de Flickr de 30,000 imágenes, se entrenó un modelo de captioning estándar, o sea, no era nuestro objetivo mejorar el captioning, aunque es una tarea específica que se sigue tratando de mejorar porque no es perfecta, de hecho es bastante compleja, pero dijimos, bueno, lo que un modelo estándar publicado que funcione bien nos dé para representar las imágenes, está bien por nosotros, ¿no? Esta base de datos de Flickr tiene más de 30,000 imágenes, un poquito más de 30,000, con 5 captions por imagen, y pues es una de las bases de datos más utilizadas en el problema de image captioning. Este es un ejemplo, ¿no? de imágenes con los 5 captions asignados a ella en la base de datos. Entonces la idea es que en image captioning es que si yo le doy al modelo una imagen como esta, sea capaz de generarme pues alguna de estas 5 salidas o algo muy parecido a alguna de esas 5 salidas, ¿no? Y eso obviamente se prueba con diferentes métricas para ver qué tan bien está haciendo el captioning el método. Entonces, se generó un modelo de arquitectura preentrenada con Inception, la versión 3, en el codificador, un mecanismo de atención para tratar la imagen y una red neuronal recurrente para el decodificador, es decir, para generar la secuencia del lenguaje natural del caption. Pues algo más o menos así, o sea, tenemos la imagen, se extrajo el vector que describe la imagen con modelos de atención. ¿Qué significa con modelos de atención? Tal como un humano, cuando ve la imagen, nosotros normalmente no es que pongamos toda la atención a toda la imagen al mismo tiempo, ¿no? Normalmente, pues como que nos vamos con cosas que o resaltan en el color o son más pequeñas o más grandes, etcétera. O sea, nos enfocamos a ciertas partes de la imagen. Entonces hay una parte que es modelos de atención para tratar las imágenes, que en vez de tratar la imagen como un todo, solamente nos enfocamos en donde estaría puesta la atención del ojo humano. Entonces, con modelo de atención, con una red preentrenada, un Inception V3, se crea el vector que define a la imagen, y después con una red neural recurrente tipo GRU, generamos la secuencia, bueno, se genera la secuencia del caption de la imagen. Acuérdense que esto ni siquiera lo propusimos, ¿no? Esto ya está bastante usado en la literatura, hay publicaciones de esto, y lo único que hicimos fue utilizarla para generar los captions, y otra cosa que probamos fue, bueno, queríamos tener ambos idiomas, tanto el español como en el inglés. Tanto Flickr, más bien Flickr tiene sus descripciones en inglés. Lo que hicimos fue traducir las descripciones al español por medio de Google Translator y entrenar también un modelo en español.
¿no? Pero íbamos acumulando un poquito los errores, ¿no? Porque el error de traducción del español al inglés y obviamente la red entrenada tanto para el español como para el inglés para poder hacer esta representación de las imágenes a texto, ¿ok? Hasta ahí habíamos generado el caption de las imágenes, tanto en español como en inglés. En este caso, el modelo de captioning se probó con la métrica tradicional de este tipo de problemas, que es la BLEU, que básicamente determina qué tanto se parece los enegramas de la entrada con los enegramas esperados, ¿no? Es decir, el caption que se genera versus el caption que se debió haber generado. Entonces, esto se evalúa por medio de enegramas. Normalmente BLEU se puede presentar como BLEU 1, BLEU 2, 3, etcétera, que eso significa que es el número de enegramas que se están considerando para la evaluación. Y aunque nuestro objetivo, como mencioné, no era mejorar esa parte de captioning, simplemente utilizarla como una generación de representación de la imagen, se obtuvo un captioning, bueno, una métrica de BLEU 1 de 66.9, lo cual, según la literatura, es bastante aceptable, ¿no? Obviamente, si lo vemos como un problema abierto, pues todavía le falta bastante para considerarse pues, un problema cerrado, ¿no? Todavía está muy por debajo. Pero bueno, en la literatura se considera aceptable. Y partimos de ahí para proponer esto, que básicamente esto resume la tesis, que es dada una imagen, hacemos el captioning de esa imagen, es decir, pasamos de una imagen a un texto. Ese texto, según el modelo de captioning, nos va a describir lo que tiene la imagen, como el ejemplo del perro jugando en el pasto con una pelota, ¿no? Ese caption se usó con la información textual que teníamos en la base de datos. El ejemplo del meme sería la imagen y el texto que está contenido en la imagen del meme, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue pasar esa imagen del meme a una descripción y concatenarla con la información del meme que ya venía en la base de datos. Para eso, utilizamos MicroTC para hacer la descripción, bueno, la vectorización de este texto, que es el caption más la información textual, y clasificar, ¿no? Si se dan cuenta, conceptualmente es bastante simple, simplemente tomamos la imagen de entrada o el conjunto de imágenes de entrada, generamos sus captions y esos captions los pegamos a la información textual ya disponible en la base de datos y luego simplemente utilizamos el algoritmo de MicroTC, que la verdad es que nos ha dado bastantes buenos resultados en general en donde lo probemos. Del Memotion Analysis había 3 tareas, pero solo nos enfocamos en la tesis a probar 2. La primera, la tarea A, era la clasificación del sentimiento, simplemente positivo, negativo, neutro. La tarea B era un poquito más complicada, identificar si tenía sarcasmo, o sea, si era sarcástico, humorístico, ofensivo o motivador. Pero un meme podía tener más de una de estas categorías, ¿no? Entonces era un poco más complejo. Y la tercera, no me acuerdo, la tarea C creo que era algo mucho más complejo que esto. Entonces, la A era la más sencilla. Y aquí tenemos algunos ejemplos de los captions que se obtuvieron de forma automática, digamos, con este modelo de image captioning que se entrenó. Y en general, salvo algunas cosas raras, iba bien, ¿no? Por ejemplo, aquí la primera, ¿no? Un niño pequeño saltando de pie, podría ser, o sea, tiene sentido. Lo que nos dimos cuenta es que siempre en vez de decir un hombre, decía un macho, ¿no? O sea, eso se repetía mucho, un macho, un macho. No sabemos a ciencia cierta por qué, tampoco indagamos mucho por la parte que la contribución la buscábamos en otro lado. Y aquí, por ejemplo, también creo que es bastante un buen ejemplo, caption, un perro blanco y marrón corre con una pelota en la boca, está bastante bien. Obviamente estoy mostrando los resultados, los captions buenos, ¿no? Habrá unos que quedan más bien raros, pero en general, o sea, eran buenos captions. Y en el inglés también hicimos lo mismo. Estos son imágenes de la base de datos de
creo que son las más de User Profiling, creo, o no me acuerdo si de Flickr, pero son ejemplos del modelo ya entrenado, ¿no? Estas son nuevas imágenes. Entonces, en general, también no están mal los captionings. Y lo que obtuvimos fue, o sea, el objetivo o la pregunta de investigación de esta tesis era, agregando la información semántica por medio del texto a partir de la imagen, ¿mejoramos la clasificación o no? ¿No? Esa era básicamente la pregunta. No nos importaba superar al mejor resultado de User Profiling de la competencia, ni superar al mejor resultado de Memotion Analysis en la competencia. Eso no era como el objetivo. El objetivo era, a ver, vamos a hacerlo sin este enfoque, ¿cuánto obtenemos? Y haciendo este nuevo enfoque, si lo mejoramos sobre nosotros, sobre nuestro mismo baseline, ¿no? Ese era como el objetivo. ¿Y qué obtuvimos? Ok, aquí en la competencia de, creo que de Memotion Analysis, teníamos 2 baseline obtenidos en la tarea A y en la tarea B, eran bastante bajos. Lo que nos llamó la atención es que los baseline de la misma competencia nos parecían extraños, ¿no? Porque en la tarea A tenían .21 y en la tarea B, que era mucho más compleja, .51, la verdad es que nunca lo supimos, pero a nosotros siempre nos dio peor la tarea B, ¿no? Tanto en el primer intento como en el segundo. O sea, y creo que hace sentido porque la tarea B era mucho más compleja desde un punto de vista lógico, digamos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la tarea A, que recuerden que era dado un meme, determinar si era positivo, negativo o neutro, usando solo el texto, en la prueba obtuvimos un 85% de accuracy. Para utilizar el texto y el caption generado, si se dan cuenta, en el entrenamiento supera a la parte de solo el texto, pero en la prueba baja muchísimo, ¿no? No entendemos muy bien qué era lo que estaba pasando en el sentido de por qué en el entrenamiento le va tan bien. Había un sobreentrenamiento claro aquí, ¿no? Aparentemente. Y en la prueba, pues sí daba mucho peor que solo usar texto. Entonces, eso sí como fue un poco desmotivante. Y en la tarea B obtuvimos resultados muy, muy parecidos, tanto usando texto como el texto y el caption, tanto en la prueba como en el entrenamiento, ¿no? En ambos fue bajo, ¿no? Pero no había tanta separación a diferencia de la tarea A. En el problema de User Profiling hicimos exactamente lo mismo, codificamos todas las imágenes de los usuarios y con sus respectivos tweets, ¿no? Y lo mismo, teníamos unos resultados base. Estos creo que fueron los mejores resultados de esa competencia en ese año, en el 2018. Por ejemplo, bueno, aquí había 3 idiomas. Creo que nosotros nos enfocamos solo al español y al inglés. Entonces, por ejemplo, en combinación se obtenía un 85, creo que era la F1 score, y 82 en español. Estos no eran los baselines, sino eran los mejores resultados de la competencia. ¿Y qué obtuvimos nosotros? Nuevamente vemos aquí un poco de disminución en la prueba. En inglés, usando texto y texto más caption, básicamente el entrenamiento se lo aprendió de memoria, no todo. Y en la prueba, pues no había tanta diferencia, ¿no? Usando texto y texto más el caption, ligeramente superior usando texto más caption, pero no lo esperado, ¿no? No 10 puntos arriba o algo así. Y en español pasa más o menos lo mismo, igual en el entrenamiento, tanto usando el texto solo como el texto más el caption, un entrenamiento perfecto. Y en la prueba, pues un 73% de la F1 score. Y obviamente aquí también ligeramente superior el texto más el caption, pero básicamente el mismo resultado. Bueno, y para concluir estos resultados, pues seguimos tratando de explorar por qué no una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Porque la verdad es que yo esperaba y sigo esperando que el contenido de las imágenes me aporte muchísimo más
en un problema de clasificación multimodal. Todavía no, hay varias ideas en el aire que todavía tenemos que probar, pero a estos dos intentos, que yo creo que el segundo fue un poco más planeado que el primero, los resultados todavía no son buenos, ¿no? No nos convencen en el sentido de que una imagen nos tendría que aportar muchísimo más que solamente el texto, ¿no? Entonces seguimos en esa búsqueda, todavía no podemos responder a esa pregunta con cierta seguridad, ¿no? A día de hoy podemos decir que valen lo mismo según los resultados, ¿no? Incluso en algunas ocasiones vale menos la imagen que el texto, ¿no? Entonces es medio triste. Pero bueno, todavía no podemos confirmar que una imagen vale más que 1000 palabras. Hay muchas ideas por probar todavía. En principio, usar más datos daría mejores resultados, ¿no? Típico que pensamiento que viene así como de bote pronto, digamos. Es decir, entre más datos tengo, pues seguramente me va a dar mejor resultado, ¿no? Si estoy considerando la imagen y el texto, seguramente me va a dar mejor que solamente utilizando la imagen sola o el texto solo. Pues no, todavía eso no se ve claro en nuestros experimentos. Y bueno, los datos multimodales es la tendencia. Le pongo aquí los signos de pregunta, porque para algunos podrá ser que no, ¿no? En mi caso particular, creo que los datos multimodales y la clasificación multimodal es la tendencia y es algo que se va a ir cada vez realizando más, ¿no? Y prueba de ello es que en las competencias académicas, pues ya los típicos problemas que solo se abordaban con texto ya están incorporando algún otro tipo de dato, ¿no? Ya sea video o imágenes, principalmente esos dos tipos. Entonces, la tendencia es, como ahora en las redes sociales o por ejemplo en internet, en los foros, se pueden compartir no solamente textos, sino una gran variedad de datos, de diferentes tipos de datos, pues supongo que tendrá una relación eso con la tendencia que veo yo sobre el uso de datos multimodales. Y bueno, antes de concluir, hay dos cosas que no es que nos justifiquen o que justifiquen los resultados, pero sí observamos que a lo mejor el tipo de problemas que estamos tratando de resolver no son los ideales o no son la típica prueba sencilla, ¿no? Como 2 y 2 tiene que darte 4, ¿no? Aquí, ¿por qué? Porque en el caso del user profiling, por ejemplo, tenemos 1000 tweets por usuario y solo tenemos 10 imágenes por usuario. Entonces, el desnivel en el número de imágenes respecto al número de texto es muy grande. Probablemente por eso no nos está dando el resultado de utilizar las imágenes. Ese es como una, más o menos, consuelo, ¿no? Que nos damos a nosotros mismos para decir, bueno, no es justo, ¿no? Tienes 10 imágenes, tienes 1000 tweets. Bueno. Y por otro lado, en la parte de los memes, esto es bastante grave, creo yo. La misma imagen con diferente texto puede dar un significado semántico totalmente opuesto, ¿no? O sea, un meme de la misma imagen con un texto puede ser motivacional, pero la misma imagen con otro texto puede ser depresivo, ¿no? Entonces, a lo mejor el problema en sí es demasiado complejo como para solo enfocarnos a extraer la información de la imagen para mejorar la clasificación. Entonces, por eso ahí el comentario de probablemente no son los mejores problemas para probar como una hipótesis inicial, ¿no? O algo que nos asegure que 2 y 2 son 4 y a partir de ahí hacer cosas más, con problemas mucho más complejos, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Si hay algunas dudas, comentarios, sean bienvenidos. Muchas gracias, doctora Daniela, por la plática, bastante entretenida. Si tienen preguntas, los que están presentes aquí por Zoom, pueden abrir su micrófono si quieren o preguntarla directamente en el chat y la leemos. Mientras te hacen preguntas, me surgió ahorita justo lo último que acabas de comentar, doctora, sobre que estos no son realmente los mejores problemas como para probar esta hipótesis, ¿no? De una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Cuál sería un problema que sí tenga pues más sentido abordarlo de esta manera multimodal? Sí, yo creo que, por ejemplo, el caso del user profiling, yo creo que es un buen problema, pero el desbalanceo de los datos, en el caso del tipo de datos, ¿no? Por muestra,
pues, es muy diferente, ¿no? Pero user profiling podría ser un buen número, un buen tipo de problema. Si tuviéramos, por ejemplo, 1000 imágenes también, o sea, una imagen por tweet, o a lo mejor la mitad, ¿no? 500, estaría muy bien, pero estamos hablando de 10, ¿no? 10 contra 1000. Entonces es bastante injusto si lo vemos desde ese punto de vista. Otro tipo de problema, el meme sí me parece que es un problema mucho más complicado como para tratar de probar esto. Algún tipo a lo mejor de clasificación de sentimiento también, o sea, el sentimiento, pero no de los memes, sino, por ejemplo, de un usuario, ¿no? El sentimiento o la emoción o qué tan, el grado de felicidad que tiene un usuario en determinado rango de tiempo, usando tanto los tweets, viendo la red de Twitter, como las imágenes que comparten. También creo que ese sería o sea, es que yo creo que hay muchos problemas de ese tipo que se abordan desde solo texto, como polaridad, emoción, agresividad, etcétera. Todos esos se pueden abordar desde un enfoque multimodal, siempre y cuando no sea tan disparejo la información que me das en tipo texto que la información que tengo del usuario en formato de imagen. A lo mejor esa es la realidad, ¿no? Habría que hacer un estudio para ver, ok, esa es la realidad. La gente publica, por cada imagen publica 100 tweets de texto, ¿no? Entonces, esa es la realidad y así lo tienes que manejar. Eso no lo sé, ¿no? Pero podría ser que sea eso. Entonces, pues no existe el problema perfecto y claro, buscamos los peros en estos dos problemas para tratar de entender por qué no estamos obteniendo lo que queremos. Sí, justo el de memes es súper complicado, porque incluso también tiene que ver el contexto, ¿no? En donde el meme surge, porque incluso para los humanos, cuando uno ve un meme, aunque está viendo la imagen y el texto del meme, a veces es complicado entender de dónde viene o qué cosa quiere decir, o si Exacto. es negativo o es positivo, ¿no? Tiene que ver con cómo surgió el meme y de qué va, ¿no? Para poder entenderle un poco, y sí es un problema súper complejo. Yo tenía otra pregunta, si nadie más tiene una, voy a seguir preguntando. Yo tenía otra pregunta sobre justo estos resultados que dice que no tienen no tenían mucho sentido en la tarea B que en la tarea A, son peores, o al revés, no me acuerdo cómo era. ¿Ustedes hicieron alguna exploración sobre el dataset que les proporcionó la competencia? Porque muchas veces eso es lo que sucede, que el dataset lo hacen a veces por límite de tiempo, lo que sea, a veces no está bien depurada, ¿no? Creo que es la palabra. Entonces a veces se van aquí cosas que no deberían haberse ido y entonces eso afecta los resultados de toda la competencia. Entonces, ¿ustedes hicieron algún tipo o vieron alguna cosa que pudieran no estar bien en el dataset? Sí, de hecho, es algo que normalmente hacemos, ¿no? Pero yo siempre creo que hacer eso es como patadas de ahogado, ¿no? De ver por qué, es que la base de datos está mal etiquetada. Bueno, ¿no? Lo que sí vimos es que había algún tipo de problema de etiquetado, o no correspondía a las etiquetas que daban, pero eran mínimos los casos, ¿no? O sea, no era significativo, yo considero. Y entonces ahí nosotros nos podemos meter es que este meme claramente no es positivo, lo etiquetaron mal, ¿no? Pero claro, nosotros no tenemos control de eso y no podemos, pues, cambiar las etiquetas, ¿no? O sea, en general no. O sea, en general no había problemas en la base de datos graves como para decir, no tiene sentido. Y no sabemos por qué, o a lo mejor era tan confuso luego en la parte de los memes entender cómo estaban o cómo querían la salida de esas tareas. O sea, la tarea B y la tarea C eran bien complicadas y creo que eran confusas para la clasificación. Lo que puede haber pasado es que ellos lo clasificaron de alguna otra forma diferente a como nosotros o muchos otros usuarios lo hicimos. Y por eso había esa discrepancia, ¿no? La verdad es que no tengo la certeza, pero los datos en sí, en general, estaban bien. Ok. Samuel, creo que tenías abierto tu... Sí, Okay. muchas gracias, doctora, por la plática, muy, muy interesante. Por ahí en una de las diapositivas comentaba que habían hecho
o utilizado un recurso de traducción, ¿no? Que es el de Google, ¿no? Ahí, ¿cómo lo hicieron? En el sentido de que, bueno, más que son memes, el texto, pues en español y en inglés tendría diferente sentido, creo yo. ¿Cómo lo valoraron eso, no? Esa sería una de las preguntas. Ujú. Este, y lo segundo es que, bueno, es una tarea compleja, ¿no? Ahorita lo comentaba Gabriela de que hasta uno puede no entender el meme, ¿no? Por X motivo. Entonces, ahí no sé si existan otras ah, técnicas que pudieran ingresar otra información o un antecedente para poder comprender el meme. O sea, no sé si en un futuro esto podría ayudarse de algún otro recurso que le diera más contexto al clasificador o al modelo para poder entender, ¿no? Porque yo creo que el modelo ahorita se queda como un niño de 8 años que le dices, mira esta imagen y te va a decir, ¿y esto qué es, no? No le traerá sentido, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar. Sí, a ver, en la parte de los memes, estudio de los memes, fuera, más allá de Machine Learning, es todo un área, ¿no? Es todo un rollo cultural ahí, social, que no me pienso meter en esa discusión. Pero no hicimos la traducción de los memes al español. Lo único que hicimos, como en los memes no teníamos la tarea de español, o sea, en el user profiling teníamos los dos idiomas. Teníamos los tweets en inglés y los tweets en español. En la parte de memes solo teníamos el texto en inglés. Entonces, la traducción se hizo de la base de datos de los captions de Flickr para poder traducir al español las imágenes de user profiling. O sea, el user profiling solo lo probamos en español y en inglés y el meme solo en inglés, ¿no? Porque la base de datos venía así. Pero el uso de información del contexto, como en cualquier otro problema de aprendizaje, yo creo que es fundamental. El cómo incorporarla es el problema, ¿no? Es lo difícil, cómo incorporar información del contexto, que hay varias ideas ahí por probar, ¿no? Que no solamente hacer un captioning, sino contabilizar cuántos objetos, o sea, tratar de describir la imagen en una forma mucho más mecánica, otra forma más semántica, o sea, como diferentes niveles de entendimiento de la imagen y ver si algo así, ¿no? O tratar dependiendo del problema, sería el tipo de información de contexto, ¿no? Si queremos ver no sé, la emoción o la felicidad de un conjunto de usuarios, valdría la pena voltear a ver las noticias de los días cercanos a esas fechas, ¿no? Ese tipo de información contextual valdría la pena incorporarla, pero depende del problema, ¿no? En el caso de los memes, sí se me hace muy complejo porque muchos memes o chistes son muy locales, ¿no? Y depende si estás en Estados Unidos. Hay caricaturas de estas para adultos que si no estás en Estados Unidos y no entiendes la dinámica social, política, muchos chistes no los entiendes, ¿no? Y viceversa. Entonces, es un tema complejo, ¿no? Pero siempre la información contextual yo creo que aporta bastante, ¿no? Para los modelos de clasificación. Muchas gracias, doctor. Doctora, aprovecho para hacer una pregunta. Muchas gracias por la plática, muy interesante. Yo creo que este tema le llama mucho la atención a los alumnos. Sí me hubiera gustado mucho que entraran los muchachos, sobre todo esto de los memes y la identificación, ¿no? de la polaridad que se tiene, ¿no? Ahora sí que en ese sentido va la pregunta, quizás en información, ¿no? ¿Cómo podrían, por ejemplo, colaborar, ¿no? Alumnos que tenemos en licenciatura con usted o con alguno de los investigadores del Centro Geo, quizás para que a lo mejor prueben algún modelo o que se vayan empapando más en lo que es investigación y pues ahora sí que ellos puedan ir quizás animándose, ¿no? Por este camino que es pues Machine Learning, ¿no? En esta área. Sí, normalmente, bueno, con que se pongan en contacto conmigo y haya el interés es más que suficiente, ¿no? Conmigo y yo los puedo dirigir con alguno de mis colegas. Básicamente, creo que en la mayoría de los casos cualquiera del grupo de trabajo podría colaborar con cualquier estudiante. Y otra cosa que yo, por ejemplo, hago cada año,
pues intento, ¿no? Que aceptar alumnos de verano que aprovechen estas opciones, ¿no? Esas opciones de la Academia Mexicana de Ciencias o este verano del Delfín, que son dos formas en que los estudiantes pueden hacer verano de investigación. Ahorita tengo a 2 estudiantes de los últimos semestres de áreas de computación, afines a computación, y obviamente no van a aprender todo, ¿no? Porque son creo 6, 7 semanas, es poco, pero sí se van pues, introduciendo a todo el área desde qué es una imagen, qué es un programa de clasificación, que claro, nosotros lo vemos como, un programa de clasificación y puedes hablar 10 minutos de lo que es un programa de clasificación, pero para los que no saben, los que apenas están conociendo este mundo, pues sí se requiere como explicar desde lo más básico, ¿no? Y eso es lo que yo al menos intento hacer con los estudiantes de verano que recibo cada año, depende de las solicitudes, ¿no? Y eso es una buena alternativa, no sé en qué semestre estén los estudiantes que están contigo, pero, o sea, digo, en principio solo mandar correos es más que suficiente, pero ya hacerlo como más formal, puede ser una estancia no sé si hacen residencia profesional o estancias profesionales o servicio social, pero creo que el servicio social es más de otro estilo. Pero cualquier forma que se crea conveniente, yo estoy abierta a colaborar con los estudiantes, ¿no? Ok, no, pues muchísimas gracias, doctora, y pues ahí le vamos a pasar el mensaje a los alumnos y esperemos ahí tenga alumnos de Sonora por allá. Sí, estaría muy bien. Pues creo que ya no hay más preguntas de las otras personas que están presentes. No sé, Samuel, si... Bueno, quería hacer un comentario, digo, a lo mejor serviría de que, precisamente a que decía Miguel de estudiantes, pensé, dije, bueno, a lo mejor un estudiante podría ayudar a describir ese meme y esa información descriptiva que se quedara en texto y que fuera como el soporte para entender el meme, ¿no? O sea, tener un corpus donde los memes estén descritos, ¿no? Que diga, es que el meme es por esto y por esto y por esto, ¿no? O sea, claro, requeriría mucho trabajo ahí, pero a lo mejor podría servir, ¿no? Claro, la generación de corpus es un problema por sí mismo, ¿no? Pero claro que si nosotros tuviéramos un conjunto de humanos, ¿no? Capaces de hacer esa tarea y de lograr un consenso y medir todo esto, el consenso entre las etiquetas y las descripciones, pues sería muy bueno porque este tipo sobre todo en español, es muy difícil encontrar buenas bases de datos para este tipo de problemas y sería bastante interesante poderlo hacer. Pero normalmente sí es complejo que las personas se quieran poner a hacer este trabajo que es de mucha talacha, ¿no? Y estar ahí. Es pesado. Sí, sí, es muy pesado. Pero bueno, a lo mejor los estudiantes sí les interesa por la cuestión de los memes, ¿no? De hecho, en otra charla también surgió un poco la idea con alguien sobre un corpus de malas palabras, ¿no? Como que dijeron, bueno, sí, a lo mejor sí nos interesaría hacer un corpus de malas palabras, ¿no? O sea, de aportar malas palabras, ¿no? En ese sentido, a lo mejor les causa interés a los muchachos de escribir memes, ¿no? Pero sí, tener la disponibilidad de las personas para crear un corpus, pues es complicado, ¿no? Complicado. Pero si tienen estudiantes que quieran hacerlo, pues los ponemos a hacerlo, no hay problema. Ok, muy bien. Pues yo creo que ya podemos cerrar, Karen. Sí, está bien. Muchísimas gracias, doctora Daniela Moctezuma, por la plática. Esperamos que los que la vean posteriormente puedan comunicarse y creo que el Centro Geo es un excelente lugar para trabajar contigo y con tu grupo. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo y por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Muy bien, pues que tengan buen fin de